Amén, santos. Himno número 10. Oh Padre, eres inmarcesible, nuevo, siempre eres tú. Como el rocío, siempre estás fresco, siempre viviente tú. Tu Padre eres inmutable, no envejeces jamás. Se te despliega por las edades tu fresca novedad. Tú eres Dios y tú eres nuevo, todo es viejo sin ti. Pero contigo todo es fresco, aunque años pasen mil. Tu Padre eres inmutable, no envejeces jamás. Se despliega por las edades tu fresca novedad. Las bendiciones que nos has dado tienen tu novedad. Tu pacto, tus caminos son nuevos y siempre así serán. Tu Padre eres inmutable, no envejeces jamás. Se despliega por las edades tu fresca novedad. Hoy ya tu nueva creación somos, un nuevo espíritu. A diario el corazón nos renuevas, le impartes vida tú. Tu Padre eres inmutable, no envejeces jamás. Se despliega por las edades tu fresca novedad. La nueva tierra y los nuevos cielos, nueva ciudad tendrán, supliendo cada vez nuevos frutos, pues todo es novedad. Tu Padre eres inmutable, no envejeces jamás. Se despliega por las edades tu fresca novedad. Oh Padre, tú eres siempre nuevo, todo nuevo es en ti. Un canto eterno y nuevo cantamos, nueva alabanza a ti. Tu Padre eres inmutable, no envejeces jamás. Se despliega por las edades tu fresca novedad. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, que tú eres siempre fresco. Y es lo que anhelamos esta noche en esta comunión. Que nos mantenga siempre frescos. Sálvanos de la vejez. Sálvanos de que el polvo obstaculice el fluir de vida. Que esta comunión esta noche nos alumbre a todos para que podamos entrar en una nueva etapa de precaución y cuidado para mantener nuestro disfrute. Gracias, Señor. Amados santos, esta noche entramos al mensaje 5. Es un tema aparentemente conocido por todos. Yo creo que no existe un cristiano que no sepa que el Señor lavó los pies de los discípulos. Todo el mundo sabe eso. Y aún hay grupos cristianos que practican esa práctica. Inclusive mencionan los hermanos que en cierta ocasión un grupo de hermanos practicó eso y lavaron pies de más de 500 hermanos. Pero
la práctica en sí no tiene ningún efecto a menos que tengamos la realidad de esa práctica. Y el título de este mensaje comienza bastante rápido y estaremos utilizando estrictamente el bosquejo esta noche, pero ampliándolo, y como es tan vasto, hemos decidido empezar lo antes posible. La vida alaba en amor para mantener la comunión. Así que el título en sí mismo nos revela la carga de este mensaje. La vida alaba nos infiere que si la vida lava es porque hay algo que está sucio. Luego, este lavar no se da de una manera suelta. Este lavar se da dentro de la naturaleza y esfera de Dios, que es el amor. Así que una vez que somos lavados en amor, podemos continuar en la comunión con el originador y suministrador de la vida, que produce y contiene y nos tiene en amor. O sea, el título nada más describe intrínsecamente lo que estaremos trabajando esta noche. Claro, esta noche, aunque hay varios versículos, varios otros libros que lo mencionan, Juan 13, se ha escogido Juan 13, donde se habla que el Señor lava los pies de los discípulos. Donde el Señor lava los pies de los discípulos. Se habla de la cena, otros capítulos te hablan antes, después, pero este capítulo menciona de una manera muy específica el asunto del lavar de los pies de los discípulos, el capítulo 13. Y capítulos como estos, corremos el peligro de pensar que ya conocemos todo, pero este capítulo está lleno de un significado intrínseco. Si no estamos abiertos, pudiéramos correr el peligro de no recibir nada nuevo. Así que para ir desarrollando esta visión, veamos los siguientes versículos. Nos movemos primeramente a Éxodo 30, 18, donde dice: harás también un lavacro de bronce con su base de bronce para lavarse. Ahí comienza esta palabra a utilizarse, para lavarse. Lo colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y en él pondrás agua. Así que lo primero que vamos a ver es que la localización del lavacro es muy significativo. Dice que fue colocado entre la tienda de reunión y el altar. Es decir, luego del altar, donde se sacrificaban los animales, se encontraba el lavacro junto antes de entrar al lugar santísimo. Como sabemos, la realidad de todo el tabernáculo se revela en el Nuevo Testamento, pero en ocasiones, para poder entender el Nuevo Testamento, necesitamos regresar a la sombra que explica los detalles. Así que regresamos a esta sombra de lo que es el lavar, para poder entonces comenzar a ver la realidad que se va formando en el Nuevo Testamento. Así que para llegar al lugar santo, primero había que entrar al lavacro, había que lavarse, y entonces después tenía el acceso para entrar. El sacrificio del altar, en ese momento se había puesto el animal como el sustituto, y eso abría la puerta para establecer una comunión con Dios, puesto que el animal sustituto recibía la muerte en lugar del que lo ofrendaba. Pero luego, entonces, entraba la otra fase, el lavacro, el cual quitaba toda contaminación externa. En otras palabras, podríamos decir que el sacrificio del animal trataba con la contaminación interna, pero el lavacro iba a tratar con la contaminación externa. Y eso le permitía entonces al sacerdote poder entrar al lugar santo. En Efesios 5:25 ya entramos en una realidad del Nuevo Testamento siguiendo el mismo patrón de este asunto del lavacro. Por eso nos dice, nos muestra la realidad. Aquí cuando dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla. Y aquí es que viene, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Y si leemos como se supone que diga la traducción del griego sería purificándola por el lavacro, del agua del lavacro, se supone que diga ahí, pero entonces de la palabra. O sea que la inferencia es directa al lavacro del Antiguo Testamento, igual que el lavacro de los judíos. El apóstol lo cita ahí, aplicándolo ya a una connotación espiritual de un lavado interno, pero a la misma vez vamos a ver que aunque este lavado es interno, sigue siendo en cierta medida el resultado de cosas externas. Así que el Antiguo Testamento, los sacerdotes usaban el lavacro para lavarse de su contaminación terrenal. Ahora el lavacro, el lavamiento del agua, nos lava de la contaminación en nuestro contacto con el mundo. Así que el tipo más completo de este proceso de ser lavados hoy lo encontramos, como dijimos, en Juan 13, en el lavamiento de Jesús a los pies de los discípulos. Es el asunto del lavamiento de los pies. Este asunto del lavamiento de los pies era muy común. Para nosotros no es común, pero en ese tiempo era muy común. Se van a sorprender desde cuándo se utilizaba este asunto de lavar los pies, empezando desde Génesis 18:4. ¿Se acuerdan cuando llegaron los 3 hombres donde Abraham? Y entonces cuando Abraham los ve, lo primero que le dice es que se traiga un poco de agua y lavad vuestros pies. Ese es el saludo que él le da. No le dice saludos, ¿cómo están? Un abrazo. No, no, no. Lávense los pies primero. O sea, eso era como algo de que usted estaba contento de recibir esa persona, y para agradarlo, dado la incomodidad que esas personas venían de caminar tanto tiempo, que usted le ofreciera agua para lavar sus pies, era algo muy fino, muy honroso. Así que por eso es que inmediatamente van a ver que ahí lo hace Abraham. Luego que se da el asunto de la conversación de Abraham con Dios, y luego van los 2 ángeles donde Lot, ¿sabe qué dijo cuando vio los 2 ángeles? Ahora, mis señores, os ruego, eso está en Génesis 19:2. Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. O sea, eso era algo que había que hacerlo. Lavéis vuestros pies. Luego, cuando Abraham envía al siervo Eliezer y sus hombres a buscarle esposa a su hijo, cuando él llega, es un pariente de Abraham al que él llega, que es Labán, dice, entonces el hombre entró en la casa, Labán descargó los camellos, a los camellos le dio forraje, paja, y a él, al sirviente Eliezer, le dio agua para lavar sus pies y los pies de los hombres que con él estaban. O sea, eso era algo que había que hacerlo. Eso está en Génesis 24:32. Y no para ahí. Cuando llegan los hermanos de José a Egipto, en el capítulo 43:24, dice, y llevó aquel varón a los hombres a casa de José. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? No les dio comida, no les dio, no, y les dio agua, y ellos se lavaron los pies. Otra vez, cuando entramos en el Nuevo Testamento, en Lucas 7:44, entonces vemos el precioso cuadro de María, que Lucas 7:44 se presenta en 3 fases, donde más claro se presenta. Y entonces está en la casa de Simón el leproso, que había sido sanado, se le prepara una cena, y en esa cena había muchos invitados. En otros capítulos habla que estaba también, estaba
María, y estaba Marta, y estaba Lázaro. Eso era una fiesta de gente que había sido tocada por el Señor. Parece que Simón quiso invitar a todos ellos para impresionar, ¿no? Y entonces, llega, aunque en ese capítulo no lo dice, hay otro capítulo que dice que fue María, la que entró, la hermana de Marta. Y entonces, cuando ustedes saben que rompe el frasco y lo vacía en los pies del Señor, y con su cabello en sus lágrimas le lava los pies al Señor y los perfuma. ¿Ah? Y la comienzan a criticar. Entonces, el primero que comienza a como que, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué está haciendo eso? Entonces, el Señor se voltea a Simón y le dice, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. O sea, Simón, en una fiesta como esa, quizás estaba tan entretenido, había tanta gente que se le olvidó. Y el Señor le dice, yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Miren qué preciosidad. Esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Otra cosa que se hacía, que no lo van a ver en otros lugares, pero si usted apreciaba al que llegaba, era darle un beso. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies afectuosamente. Y tercero le dice, no ungiste mi cabeza con aceite. Era otra práctica, no era aceite de cocinar, era un perfume. Y todo era combinado, el lavamiento de pies también con el perfumarse, estaba igual con el asunto del caminar y el sudar y todo eso. O sea que la persona se le daba una pequeña ayuda para que pudiera entrar y disfrutar. Y todo era de una manera agradable para que esa persona se sintiera bien. Y él le dice, Jesús, no ungiste mi cabeza con aceite. O sea, en otras palabras, se supone que lo hiciera y no lo hiciste, mas esta ha derramado ha ungido con ungüento mis pies. Y ya sabemos que lo que ella derramó allí tenía un costo tan alto que de ahí fue que Judas se sintió enojado y molesto y decidió entregar a Jesús. Luego encontramos al último versículo en el Antiguo Testamento que se menciona este asunto del lavado de pies y es muy interesante. 1 Timoteo 5:10 dice, con referencia a la ayuda de las viudas, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, y el último, si ha lavado los pies de los santos. Fíjense en eso. No existe ninguna evidencia, pero aquí se abre la puerta que el lavamiento de pies, dado que era algo que se hacía constantemente, ya no únicamente se le daba agua a las personas, sino que en algunas casas, especialmente las viudas, se humillaban y le lavaban los pies a los hermanos como un gesto de amor. Todo eso está ahí, envuelto en este asunto del lavamiento de pies del Señor. O sea que cuando el Señor entra a lavar los pies a los discípulos, era algo muy común, una práctica antigua, necesaria, podríamos decir que era una necesidad de higiene social que había que hacerlo. Así que, claro, con el tiempo pasa, uno investigando un poquito. ¿Saben por qué pasa? Porque Roma fue la que inventó el sistema pluvial. Todavía hoy lo estamos utilizando, según dice, con ligeros cambios, pero la técnica es la misma que se utiliza en todos los países para distribuir el agua. Lo inventó Roma. Así que cuando Roma toma control de Jerusalén, también le perfeccionó con el asunto del agua. Ya no había que estar caminando a los pozos, ya poco a poco, y llega el momento que el asunto de lavar los pies ya no es una necesidad. Igual que hoy, porque tenemos agua.
Pero antes de que eso pasara, en el momento en que el Señor está allí en Juan 13, era algo muy común, muy necesitado y muy bien visto por todos. Ahora, necesitamos entrar ahora en la realidad, en la profundidad de este tema. Claro, el bosquejo está muy claro. Vamos a estar leyéndolo y vamos a estar profundizando porque está sumamente claro, pero queremos exprimirle un poco más para que todos tengamos al finalizar este mensaje necesitamos tener un aprecio, ser convictos con la profundidad y la necesidad de este asunto de comprender lo que es lavar los pies. Lavar los pies. Así que en el punto número Romano 1, que de hecho sé que lo pusieron en el anuncio y fue muy bueno, puesto que Juan es un libro de señales, lo que consta en Juan 13 acerca del lavamiento de los pies debería ser considerado una señal, la cual es un símbolo con significado espiritual. Símbolo con significado espiritual. Así que ahora, como hablamos la vez pasada de Efesios, que Efesios es un libro para verlo desde las esferas celestiales, este capítulo necesitamos meternos también dentro de la esfera celestial y poderlo mirar desde, no de la esfera física del lavamiento de pies, que hasta ese momento no era más que eso, pies sucios y limpiarlos. Pero ahora nosotros vamos a entrar en esta dimensión nueva. Así que en el B dice Juan, del 1 al 12, el Señor como vida vino y produjo la iglesia, la cual está compuesta de los que han sido regenerados en su espíritu. Ellos están en Dios y en los lugares celestiales, pero su cuerpo todavía vive en la carne y andan por la tierra. Esto nos muestra por qué es necesaria la comunión del Señor en Juan 13. Así que podemos decir que en nuestro espíritu tenemos la escalera que conecta los cielos con la tierra, pero en nuestra carne aún andamos en la tierra. Todavía nos ensuciamos. Y es mucho más que es diferente del limpiarnos de los pecados. El limpiarnos de los pecados tenemos la sangre. Pero cuando viene el ensuciarnos en nuestro caminar en el mundo, es otra cosa. Aquí es que el Señor establece este asunto de lavar los pies para ir mostrando un misterio para que se pudiera hacer esto no en el aspecto físico, sino en la dimensión espiritual. Como vimos en Efesios 5, habla del lavamiento del agua en la palabra. Y ya sabemos que esta palabra lavamiento está hablando del lavacro. O sea, que cuando habla ahí lavamiento, no dice realmente lavamiento, dice lavacro y se refiere directamente al lavacro. En Juan del 1 al 12 se produce la iglesia, pero en Juan 13 vemos el lavacro para introducirnos en el Padre. Así que en la primera parte de Juan, el Señor llegó en la encarnación para producir el Dios hombre. Y en el capítulo del 14 al 21, introduce al hombre en Dios. Juan comienza en la casa de mi Padre, pero el Señor en el medio tiene un proceso para mantenernos limpios, para que el Señor pueda completar su propósito y su economía. Así que en el Antiguo Testamento, realmente, entre el altar, que es el lugar del sacrificio, y el lugar santo, estaba el lavacro. Sin pasar por el lavacro, no se podía entrar al lugar santo. Número Romano 2, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el fin. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todo en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cada frase aquí es una señal espiritual. Primero dice que su hora había llegado. Así que este evento surgió un poco antes de que partieran al monte y Jesús fuera tomado preso y finalmente ya no hubo más contacto de él con los discípulos. Entonces, después de esto, llegaron al monte, como dije, no volvió a estar con ellos, así que, y no le quedaba mucho tiempo. Ahora, si nosotros supiéramos, la pregunta es, si nosotros supiéramos que nos quedan unas pocas horas y que después de ahí no vamos a ver más a nuestra familia, si está casado ni a su esposa, si tiene hijos ni a sus hijos, y que usted sabe que le quedan pocas horas, ¿en qué usted gastaría su tiempo? No, yo le aseguro que no va a empezar a buscar a comprar algo que dejó de comprar en Amazon para aprovechar antes de irse. No va a hacer eso. No va a mirar las noticias del día para saber qué fue lo que pasó antes que usted se muera. No va a hacer eso. Buscaríamos gastar nuestro tiempo en las cosas más importantes. ¿Saben? Hay personas que en los últimos minutos de su vida piden hablar con las personas que han estado enojadas y se piden perdón porque sabe que no sabe qué va a suceder y quiere tener todo claro porque es un misterio para él. Y aún si usted es cristiano, eso pasa también. Ahora, en Juan 14 al 16, el Señor da un discurso. Y en Juan 17, el Señor ora. Pero en el versículo 13, antes de partir, el Señor dedicó un tiempo para esto. Y le quiero decir que este acto no fue algo rápido. Sí, porque esto es un proceso. Son 12 personas. ¿Ok? 12 personas. Así que él se quitó el manto, trajo el agua, y aunque no lo dice, si los pies estaban muy sucios, por lo menos entre esos 12 que hay ahí, que se ven unos 24 pies, oiga, no crea que usó la misma agua. Tuvo que haber cambiado el agua varias veces. O sea, esto es un acto que toma tiempo. Así que este proceso, el Señor lo hizo de una manera muy seria, muy precisa, porque tenía un significado que él quería dejar marcado a sus discípulos con la realidad espiritual de este acto. Así que cuando vemos los versículos, el 1 y el 2 de Juan 13, que dice, los amó hasta el fin, quiere decir que ese fin, él estaba mostrando la última señal de amor, la mejor señal de amor, podemos decir. La más alta señal de amor, el Señor la había dejado para unas horas antes de él partir. ¿Qué les parece? Así que este acto era una señal muy importante, porque no solamente para que lo hicieran ese día, él quería que lo hicieran todo el tiempo después de su partida. Este acto era un tipo de algo que ellos tendrían que hacer durante toda su vida cristiana, inclusive hasta varias veces al día. Era algo crucial para la experiencia de vida y para la edificación de la iglesia. Entonces, en el 13:2 dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo traicionara, entonces uno dice, ¿por qué puso ese versículo ahí? ¿Por qué Juan pone ese versículo ahí? Es que para enfatizar que no solo su tiempo estaba terminando, sino que también
estaba en peligro. O sea, ellos no tenían presión, pero el Señor tenía presión. Él sabía que en cualquier momento Judas iba a salir y iban a traer los soldados, iba a ser apresado. Así que se menciona el final de él y se menciona también lo que estaba haciendo Judas para mostrar el momento de tensión que había ahí y cómo en ese momento de tensión que el Señor lo sabía, él hizo lo más importante y quería dejar una señal sumamente importante. Una señal más importante, la señal más importante de antes de ir a la cruz fue esa. Así que necesitamos, si es así, si es algo tan crucial, si es algo tan especial que el Señor marcó el ahora y el después con el lavamiento de los pies, pues merece que nosotros dediquemos un tiempo para mirar este asunto y ver en qué manera nosotros seguimos la carga que el Señor quiso dejar a sus discípulos, que ahora es para nosotros. El punto A dice, el manto que el Señor se quitó representa las virtudes y los atributos que el Señor tiene en su expresión. Por tanto, Él se despojó de lo que Él es en su expresión. Él ve que el Señor se ciñera, significa que fue atado y restringido con humildad. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, está sujetos, ancianos y todos ceñidos. Es ceñirse, es restringirse de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, para los humildes da gracia. Aquí hay una notita que está ahí debajo de esa nota, dice la palabra griega que se deriva de un sustantivo que significa el delantal de un esclavo. Tal delantal se usaba para ceñir las vestiduras sueltas de un esclavo cuando servía. Se usa aquí en sentido figurado y significa vestirse de humildad como virtud al servir. Evidentemente, este sentido figurado surgió de la impresión que Pedro recibió cuando el Señor se ciñó con una toalla al humillarse para lavarles los pies a los discípulos, especialmente a Pedro. Pedro ya había introducido en Primera de Pedro 1:13 la idea de ceñirse. Pedro fue muy tocado, muy impresionado, y vamos a ver un poquito más de ese asunto de Pedro más adelante. Así que cada cosa que hizo el Señor, quitarse el manto, ceñirse, cada cosa que hizo tenía un tipo, tenía una expresión. Y aunque el mensaje que leímos previamente está dirigido a los jóvenes, enfatiza la palabra todos. Ceñirse, le dice a los jóvenes, cíñanse, restrínjanse. Dice todos. Así que todos debemos ceñirnos de lo que significa el ceñirse, que es humildad. Que es humildad. Aunque como vimos, el asunto de lavar los pies era un asunto de higiene que venía desde la antigüedad, el Señor pudo lavar de igual forma la cabeza de los discípulos. Pudo haberle lavado la cabeza a los discípulos. Era un buen trato. Ya vimos que no era solamente los pies, también era perfumar, era agradar de muchas maneras, pero el Señor prefirió lavar los pies. ¿Por qué? Porque ahí se expuso a algo que era lo más difícil, lo más fuerte, lo que todo el mundo, nadie esperaba, lo hizo el Señor en ese momento. Entonces, el punto C, que ya lo hablamos, en la antigüedad los judíos usaban sandalias y sus pies se ensuciaban fácilmente porque los caminos eran polvorientos. Si al llegar a un banquete simplemente se sentaran a la mesa y estiraran los pies,
la tierra y el mal olor ciertamente estorbarían la comunión. Por tanto, para tener un banquete agradable, ellos debían lavarse los pies. El banquete está dirigido al disfrute, por lo que el lavamiento de pies era el preámbulo para una comunión y disfrute apropiada. Claro, como un puntito secundario, si se fijan bien, en quizás algunos dibujos de la época o algo así, en esos tiempos no se usaban sillas. En muchos lugares todavía en Asia, Medio Oriente, no usan sillas. Todavía veo los santos en India que tienen su reunión en el piso y comen en el piso. Pues en esos días tampoco se usaban sillas. Así que ellos utilizaban una mesa bajita, bien bajita, y entonces ellos cruzaban sus pies. Quiere decir que los pies estaban justo debajo de la mesa. Así que, obviamente, si los pies están justo debajo de la mesa, la cercanía de los pies, en cierta medida, y la falta de higiene de los pies iba a afectar la atmósfera. Iba a afectar la atmósfera. Así que estar sucio no es un acto pecaminoso, pero necesitamos darnos cuenta que el estar sucio afecta la comunión. Y la pregunta es, ¿cómo es eso de que el estar sucio no es pecaminoso, pero afecta a la comunión? Hay muchos ejemplos. Cuando los vaya hablando, usted se va a dar cuenta. Todos tenemos que ir de compras. Todos tienen que ir a trabajar. Hay que resolver muchos problemas. Hay que ir al médico, visitas con familiares cercanos que no están en la vida de iglesia. Y cuando usted entra en muchas de esas cosas, no se está hablando de Cristo, no se está tomando al Señor, y usted tiene que estar dentro de esa atmósfera. Usted no está pecando, pero usted se ensucia. Usted se ensucia. Y el tipo de los pies sucios es de aquellos que están caminando y toman el polvo, el sucio, y aún el lodo. Uno tiene que pasar por ahí, los discípulos tenían que pasar por ahí, quisieran o no, se ensuciaban. Así que no fue que hicieron algo malo, es que sencillamente al pasar por ahí se ensucia. Y hoy la situación se complica más, porque usted no tiene que salir para su casa. Usted de momento entra a Facebook o va a Instagram o va a YouTube y usted puede recorrer la tierra en segundos con esas aplicaciones. Y no estoy diciendo que está viendo nada malo. Estoy diciendo que esté viendo nada malo. Es que aún leyendo notas de los hermanos, leyendo las cartas de los familiares o amigos, mirando las recetas de cocina, mirando los documentales de animales, de momento usted hace así, pasó una hora mirando y mirando y mirando y mirando. Y si en ese momento usted dijera, voy a abrir la Biblia, mire, usted no puede abrir la Biblia. No puede. Enseguida tiene que invocar, Señor Jesús. Y enseguida uno dice, lávame con tu sangre, pero realmente usted no tiene que clamar a la sangre porque usted no pecó. Fue que usted se ensució, usted tocó cosas del mundo y pasó por ellas y se manchó. Y cuando trata de ejercitar su espíritu, hay una barrera. Hay una barrera. Así que por eso usted se siente apagado, se siente pesado. Y como usted nunca pensó que usted estaba pecando, no estaba viendo nada mal, todas cosas normales, pero el tiempo que dedicó ahí, su espíritu se entristece y entonces ocurre una barrera y ahí es el polvo de los pies. En cierta ocasión alguien, otro hermano, para ser más preciso, me hizo notar, porque miraba mucho Facebook, que un hermano que es muy conocido, ¿verdad? Entre nosotros, entre los hermanos y demás,
habla muy bien, se levanta, comparte, muy fogoso, muy contento el hermano. Pero de pronto me dice este hermano, pero fíjese que está fulano aquí, que parece un locutor de noticias de deportes. Y él está hablando con mucha gente y hablando de los equipos y que el equipo está bien, qué equipo está mal y qué jugar y qué no jugar y qué hacer y qué no hacer. Y estoy bien impactado. Yo no pensé que este hermano iba a poder gastar tanto tiempo hablando de estas cosas. Y no, Cristo no se ve por ningún lado. Y el hermano que lo hace dirá, yo no estoy pecando, estoy hablando de deportes. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, el punto es que al él finalizar eso, yo le aseguro que él se sintió sucio. Oiga, pero no solamente él, el que lo estuvo leyendo y lo estuvo mirando para luego criticarlo, también se sintió sucio. Es algo que se pega, es como el polvo de los pies, como el fango. Así que necesitamos estar alertas a esas cosas. De hecho, el asunto de los deportes es algo bien complicado, ¿verdad? No quiero ser legalista ni estar hablando, pero en todos los países, en muchos países, tiene sus deportes. Puerto Rico tiene los suyos, México tiene los suyos, Colombia tendrá los suyos. Y entonces, ¿qué le encanta a todo colombiano, a todo puertorriqueño, a todo mexicano ver jugando su equipo, ver su país jugando con otro equipo y está todo el mundo ahí mirando el televisor y está todo el mundo en un gol y lo que sea y todo el mundo gritando y todo el mundo contento? Pero oye, cuando sale de ahí usted puede invocar el nombre del Señor. Usted puede leer la Biblia. Usted puede orar, leer la palabra ahí mismo en medio del partido de fútbol. No puede. Pero no está pecando. Pero usted se ensucia. Veo algunas sonrisas por ahí. Yo sé que saben que lo que estoy diciendo es verdad. Nos pasa a todos. Puerto Rico es peor. Puerto Rico es el boxeo. Recuerdo de pequeño ver las noticias cuando un campeón de Puerto Rico ganaba. Eso era, se separaba el país y todo el mundo, ahí se mezclaba todo el mundo. Pero ya después que uno crece, uno se da cuenta, wow, la muerte que entra, no hay nada malo, un deporte. Oh, pero lo que nos ensucia, las amas de casa, especialmente madres jóvenes con niños pequeños, qué difícil para ellas. Levantarse por la mañana, llevar a los niños a la escuela, limpiar la casa, preparar las cosas, comprar los víveres. Y luego llegan unos niños al mediodía, los está cuidando, tiene que darle las asignaciones, tiene que preparar la cena, ver a los que llegan por la tarde. Oiga, cuando llega el esposo, no encuentra un angelito flotando en la casa. Encuentra una mujer cansada, tensa. ¿Por qué? Porque aunque no estuvo pecando, no estuvo haciendo nada malo, se expuso a todo ese proceso. Y si la hermana no se cuidó de estar invocando el nombre del Señor y de estar escuchando cánticos y de estar prendiendo la radio Recobro, y estar escuchando los mensajes, y usted se concentró en los problemas de la casa, hermana, los pies los va a tener bien sucios por la noche, bien sucios. Y luego cuando el esposo llega con los pies sucios también y le dice una cosita y ella le responde y él le responde, se acabó. Y no había pecado, nadie había hecho nada malo. Es que las cosas normales de la vida están ahí y nos ensucian. Ya ven por qué el Señor tomó tanto tiempo y antes de ir a la cruz le dejó esa señal a los discípulos, porque él sabía que era necesario que los discípulos entendieran lo que era el lavar los pies. Cuando estábamos en medio de la pandemia, no sé en Colombia, pero en otros países,
ocurrió una polémica de los que se vacunan y los que no se vacunan. Y cuando entró esa polémica por el Facebook, con hermanos mismos diciéndose una cosa, yo le digo al otro que no, que eso no es así, que esto es así, y que no, aquí tengo las pruebas, y la prueba dice que sí, pero no, que acá las pruebas dicen que no. Hermano, no había nada de pecado, pero se ensuciaron. Se ensucian hablando cosas que no son Cristo, cosas que a lo mejor el que está defendiendo una cosa del otro dice esto es un asunto importante, que la persona entienda. Se ensucia. Se ensucia. Cuando el Señor le está lavando los pies a los discípulos, no los está amonestando. No le dijo, a la verdad que ustedes son tan descuidados. ¿Cómo? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ustedes tienen estos pies tan sucios? ¿No les da vergüenza? No dice eso. El Señor sencillamente le empezó a lavar los pies con ternura, con cariño, y no los reprendió. No los reprendió. Él los entendió, tuvo compasión de ellos y les proveyó la limpieza. Esa es la clave. Necesitamos entender, tener compasión y proveer la limpieza. Así que guarden estos puntos porque vamos a ir entrando más en este asunto. El punto D dice, el Señor lavó los pies de sus discípulos para mostrarles que Él los amó hasta el fin. Y Él les mandó que hicieran lo mismo entre ellos en amor. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ya vimos que el cuerpo de Cristo se edifica a sí mismo en amor. Y el amor tiene dos dimensiones. Tiene la dimensión vertical y la dimensión horizontal. La vertical la tenemos en nuestro disfrute con el Señor, tocando nuestro espíritu, entrando en su esfera. Pero el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le contesta? Apacienta mis ovejas. En otras palabras, sí, yo sé que tú me amas, yo sé que no, pero no, yo necesito que tú entres en la realidad del amor, que es tú servir a las ovejas. Así que el pastorear es el don más central e importante en todo el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Juan. Claro, este don es diferente al que, como lo ven los grupos denominacionales, que tienen un profesional que va al seminario y le pagan, y es un profesional y hace de pastor y reverendo y todo lo demás. Aquí no están reclutando ese tipo de pastores. Aquí están buscando aquellos que estén dispuestos a lavar pies. Esos son los pastores que estamos buscando, que están dispuestos a lavar pies, que es el cuidar de las debilidades de los santos y ver de qué manera se les puede suplir el agua suficiente para que sean limpios y puedan tener un olor agradable delante del Señor. Por eso el Señor dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así que el Señor lavara los pies de los discípulos equivalía a que los limpiara de su suciedad para que su comunión con el Señor y entre ellos se pudiera mantener. Su comunión con el Señor y entre ellos se pudiera mantener. Quiere decir que hasta este punto ya ustedes saben que cuando estamos hablando del lavamiento de pies, estamos hablando de la contaminación, del sucio que llega en nuestro contacto con el mundo, en nuestro caminar con el mundo.
No tenemos que pensar pecar, no tenemos que pensar hacer nada feo, pero sencillamente en estar en el contacto con el mundo y ahora más con las redes sociales, podemos ensuciarnos y necesitamos entrar en este proceso de lavarnos. Número Romano 3, en nuestra experiencia, la contaminación de los pies representa estar separado de Dios y unos de otros a causa del contacto que tenemos con el mundo. El lavamiento de los pies representa el recobro de la frescura y vitalidad espirituales y el recobro de nuestra comunión con el Señor y unos con otros. Yo sé que usted ha escuchado esto muchas veces, pero lamentablemente no hemos prestado atención de una manera adecuada a este tipo que el Señor dejó ahí. En nuestras reuniones durante la semana y en el día del Señor hay algunos santos que son los que llevan el peso de la reunión y otros son observadores. Claro, aún funcionar desmedidamente o fuera de fluir también es dañino, pero me refiero a los que están callados, no tienen ninguna fuerza o disfrute espiritual, pero que asisten a la reunión y se sientan allí a escuchar. ¿Qué les pasó a estos hermanos? Estoy hablando de hermanos, no de visitantes, ni estoy hablando de nuevos tampoco. Muchos de esos mismos hermanos, si hubiera habido un récord y una cámara para grabar, en un momento dado, fueron a un entrenamiento, fueron a una conferencia y se quedaron por allá y cuando regresaron estaban brillantes y gozosos y testificando y contentos. Pero poco a poco se fueron ensuciando y capas y más capas de polvo y sucio lo fueron cubriendo hasta que el espíritu no tuvo salida. No pecaron, se expusieron demasiado y no se cuidaron de lavarse a tiempo. Por eso, al llegar a la reunión, no tienen lebrillo ni agua para ellos lavar los pies a nadie, sino solamente escuchan. Necesitamos ser cuidadosos, no solamente de un vivir suelto, sino de estar alerta cuando nuestro espíritu, la unción nos dice, hey, te pasaste leyendo Facebook, te pasaste mucho tiempo mirando esa revista. No había nada malo ahí, pero hey, límpiate, o vas a tener problemas, Claro, el mejor lugar para lavarnos los pies son las reuniones de la iglesia. Todos ahora van a entender y ya saben lo que les voy a decir, que a veces llegamos, a veces hasta decimos, yo estoy demasiado cansado, yo no voy para la reunión. O eso me ha pasado a mí nada más. No ha pasado a todos. Y allá el Señor dentro de uno dice, no, vas para la reunión, vas para la reunión. Ok, me voy para la reunión. Y llega uno allí, cansado, se sienta, y mientras va pasando la reunión, uno se va sintiendo más liviano, más contento. Y cuando sale de la reunión, empieza a hablar con los hermanos y no se quiere ir uno. Y uno dice, pero yo tan cansado que yo llegué y mira cómo estoy. ¿Qué pasó ahí? Le lavaron los pies los hermanos. Le lavaron los pies. La comunión, la palabra, el fluir, le lavó los pies. Eso lo hemos experimentado todos. Todo es una experiencia hermosa. Pero, por otro lado, no puede, claro, hay grupos que lo tienen y gloria al Señor que lo hacen, reuniones todas las noches como hacían en Hechos, ya sabemos por qué lo hacían todos los días se reunían, ¿por qué? Porque se lavaban, se sentían fogosos reuniéndose cada noche y es maravilloso cuando tenemos los entrenamientos que estamos uno detrás de otro, cuando finaliza está todo el mundo brillante.
contentos. Todos los días nos lavamos los pies, pero no podemos hacerlo. Pero se da el otro lado. No siempre tenemos reuniones, así que ahí es donde entra el lavarnos los pies los unos a los otros. Y aunque yo excuso a Pedro, cuando le dijo al Señor, tú nunca me vas a lavar los pies a mí. No, no me vas a lavar los pies a mí. Pedro se sentía que era inferior al Señor y que el Señor, él merecía. Era el que tenía que lavarle los pies al Señor. Pero también debemos ser cuidadosos con eso. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. En nuestra experiencia, el agua que lava en Juan 13 representa al Espíritu Santo. Y ahí están los versículos. La palabra y la vida. El Señor lava nuestros pies por obra del Espíritu Santo, por la iluminación de la palabra viva y por la operación de la ley interna de vida. Todo eso está ahí. Lo tenemos en la palabra, lo tenemos en Radio Recobro, lo tenemos en las conferencias como estas, lo tenemos en todos lados. Entra a los mensajes del Living Stream y ahí están todos los mensajes. Usted puede lavarse todos los días, puede mantenerse en el fluir todos los días. Todo está ahí, el agua está ahí. Tito 3:5, muy interesante este versículo desde esta perspectiva. Ahora dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Y aquí utiliza exactamente la misma palabra que se usa en Efesios 5 de el lavamiento, pero en referencia al lavacro, del Antiguo Testamento. El lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. La nota dice lavacro, para lavarse de la inmundicia. O sea que ahí pudo haber dicho para lavarse de la inmundicia. El lavamiento de la regeneración comienza con nuestro nuevo nacimiento y continúa con la renovación del Espíritu Santo como proceso propio de la nueva creación, proceso en virtud del cual somos hechos un nuevo hombre. Es una especie de reacondicionamiento, de reconstrucción, de remodelación realizado con la vida divina. Y esto es diferente al lavamiento de la sangre redentora de Cristo. La sangre nos lava de nuestros pecados, mientras que el agua de vida nos lava de los defectos de la vida natural de nuestro viejo hombre, que vienen a ser lo que Pablo habla en Efesios de las manchas, arrugas y cosas semejantes que habla en Efesios 5, en Efesios 5:27. Entonces, ese proceso nos santifica. El Señor nos lava primero de nuestros pecados, como pasó en el Antiguo Testamento, con su sangre, pero luego el Señor constantemente nos lava de nuestras manchas naturales por el Espíritu y por la palabra. Es la manera de ser lavados. Así que, nuevamente, aquí no está hablando de lavamiento de pecados, sino del proceso continuo de ser lavados de las manchas y arrugas que adquirimos en nuestro diario vivir en el contacto con la vieja creación. Y cuando vi esto dije, wow, qué hermoso. Leyendo lo mismo por muchos años, pero de pronto vi cuando el Señor le quiebran el costado. ¿Qué salió? Dice, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre para la redención instantánea y el agua para el lavamiento posterior para mantenernos fuera de la contaminación y la muerte. Qué hermoso, ¿no? Sangre y agua. Pero nos gusta usar la sangre, pero como que no habíamos usado mucho el agua. Ahora necesitamos aprender a usar el agua.
usar el agua. Al llegar a la reunión, debemos estar conscientes que no podemos llegar sucios y malolientes. Oiga, un pequeño consejo. Yo noto eso en algunas ocasiones, que están pasando la copa y cuando se le da la copa y se le da el pan a los hermanos, que bajan la cabeza y oran un poquito y después se toman el pan. No espere ahí a eso. Ya es muy tarde. Usted tiene que empezar a orar y a limpiarse los pies desde antes de salir de su casa. Desde antes de salir de su casa. Oiga, si usted tiene familia, ya yo no tengo hijos pequeños. Y gloria a Dios cuando los tenía, pero ahora pues es más fácil. Pero cuando usted tiene niños pequeños que están en el auto y comienzan a pelear en la parte de atrás y a darse golpes y a empujarse, y usted va a la mesa del Señor, oh, Jesus. No es fácil para los padres, yo lo sé. Hay que tornarse al Señor. Hay que tornarse al Señor. Porque si usted no se torna y se va a su hombre natural y empieza a reaccionar en su hombre natural, cuando usted entre a la reunión, usted está no sucio de los pies, de la cabeza hasta abajo, está completamente sucio. Lo menos que usted desea es estar allí. Por eso necesitamos estar alertas. Todos necesitamos estar alertas. Todos debemos comenzar a llenar el lebrillo con agua. De hecho, me puse a averiguar lo que era un lebrillo. Por años estaba yo escuchando esa palabra del lebrillo. Me pongo a mirar y resulta ser un tipo de envase bien hecho, bien labrado, que posiblemente era utilizado para lavarle los pies a las personas más sobresalientes, más elegantes. Era algo bien diseñado. Así que ese lebrillo es nuestro espíritu. Y en nuestro espíritu está el agua que fluye. Por eso es que es tan precioso ese lebrillo, porque es algo bien hermoso. Y nosotros necesitamos traer el lebrillo con agua desde antes de salir de nuestras casas, no solo para nosotros, sino para todos los demás. Para todos los demás. Punto B, esto no se refiere al lavamiento de nuestros pecados, otra vez, por medio de la sangre. Esta es la razón por la cual, después de Juan 12, es necesaria la señal del lavamiento de los pies en el capítulo 13. El lavamiento espiritual de los pies nos salva de la ranciedad en nuestra comunión con el Señor. Yo creo que le conté esta anécdota, no una anécdota, esta experiencia en una reunión que estaba cuando estaba sirviendo en Anaheim, donde él citó a todos los hermanos ancianos de esa área, y estábamos todos sentados ahí con el hermano, compartiendo, y de pronto el hermano Lee se voltea y mira a un querido hermano, que no voy a decir su nombre, pero ustedes lo conocen, y le dice, hermano, fulano, tú estás rancio. Imagínense, en medio de la reunión de todos los hermanos, hablando de otra cosa, lo mira así y le dice, brother, you are stale. Tú estás rancio. Uf, qué fuerte. Oiga, pero ese hermano, cuando salió de allí, él no dijo una palabra, pero se tornó de tal manera su vida y su servicio, que hasta el día de hoy es un hermano que brilla todo el tiempo. Brilla todo el tiempo. El Señor, el hermano salvó a ese hermano, exponiéndolo. Se dio cuenta de que estaba demasiado complaciente con su vida y no estaba funcionando al nivel que se supone que funcionara. Qué maravilla, ¿eh? Entonces, cuando miramos el libro de Samuel, que ya estudiamos eso, vemos cómo el sacerdocio de Elí fue cortado de su servicio y fue reemplazado por Samuel. ¿Saben por qué? Por su ranciedad. Estaba rancio, estaba suelto, estaba más pendiente de complacer a sus hijos y su familia que al Señor. Necesitamos ser salvos y lavados de convertirnos en seres rancios y de perder la comunión con el Señor.
Necesitamos estar alertas para que nuestra comunión con el Señor se refresque a cada momento. Lamentablemente, como ya he mencionado, muchos santos llegan a la reunión y están estancados y están allí y no saben qué hacer. Han perdido la frescura del Señor y están distraídos en muchos asuntos. Y lo que pasa es que después de esa experiencia de estar estancados y falto de fluir y falto del disfrute, de ahí a pecar es un paso. De ahí a comenzar a buscar defectos es un paso. De ahí a comenzar a protestar es un paso. Porque la insatisfacción la tornan entonces en crítica a otros. La insatisfacción la tornan entonces en juzgar a otros. Y es que no se han dado cuenta que en ellos ha creado una capa tal que han perdido la sensibilidad fina del hablar del Espíritu. Así que esto es un tema muy serio. Por eso es que el Señor detuvo todo y lo último que hizo fue lavar los pies. Por lo trascendental y serio de esta situación. En uno de los mensajes pasados, los hermanos mencionaron que Satanás tiene la estrategia no de apagarnos la luz rápidamente, sino que él tiene un dimmer, tiene un controlador de luz y la va apagando bien poquito a poco, bien poquito a poco. Y le va soltando y usted está haciendo ciertas cositas y él apaga un poquito y usted entra más y él apaga un poquito y usted entra más y él apaga un poquito hasta casi está oscuro y usted se acostumbró a la oscuridad. Esa es la estrategia de Satanás. Porque si él le apaga la luz de momento, usted dice, no, ¿qué me pasó? Pero como lo hace de tal manera va arropándonos, y comienza con el ensuciarnos. No comienza necesariamente en hacernos pecar, porque si él nos pone el pecado de frente, nosotros vamos a reprenderlo y no queremos. Pero como lo va a hacer tan suavecito y comienza con cualquier cosita primero, a lo mejor en las redes sociales o hablando cualquier cosita y empezamos, entonces sigue abundando más, hasta que quedamos con nuestra conciencia cauterizada. Por eso, lavarnos los pies constantemente es importante. Hoy en día el mundo es sucio y nosotros los santos nos contaminamos fácilmente. Para mantener una comunión agradable con el Señor y unos con otros, necesitamos que el Señor en su amor nos lave los pies y que nosotros en amor nos lavemos los pies mutuamente. Esto es absolutamente necesario para que vivamos en la comunión de la vida divina, la cual se revela en la primera epístola de Juan, que es la continuación del Evangelio de Juan. El punto 4, Romano, dice, a fin de que experimentemos el lavamiento, necesitamos pasar tiempo en la presencia del Señor y con los santos que están llenos del Espíritu, la palabra y la vida divina. Yo recuerdo hace muchos años, nosotros no habíamos ni siquiera entrado al recorro del Señor. Y poco a poco el Señor nos fue mostrando muchas de estas cosas. Y una cosa que le dijimos a los hermanos fue, hermano, ¿qué tal si cuando en esos tiempos no había celular, teléfono regular, qué tal si cuando un hermano lo llame, o usted llame a un hermano, antes de comenzar a hablar, cítele un versículo? Cítense versículos. Y cuando me llamaban, hermano, tal versículo, me lo citaba el hermano, y yo, amén. Y entonces yo tenía otro versículo, tenía que estar preparado, y luego contestarle en otro versículo, y después, hermano, te llamaba para esto, pero ya suavizó, ya. Esa práctica tan sencillita de citando versículos antes de hablar, imagínense, sin saberlo nosotros nos estábamos lavando.
Porque es que somos demasiado naturales aún entre los hermanos, especialmente si tenemos confianza. Nos vemos todos los días. Si vemos llega el hermano tal o el hermano fulano de otro sitio, si somos muy formales, pero entre hermanos, ahí estamos bien sueltecitos. Pero por eso nos dimos cuenta que esa soltura había que vendarla con la palabra de alguna manera. No es que lo hagan, pero por lo menos los santos todos debemos cuidarnos cuando hablamos los unos a los otros de ver la manera de cómo podemos traer la palabra o traer lo que disfrutamos en la reunión o traer lo que disfrutamos en tal mensaje. Si nosotros logramos soltar algo en una conversación, aunque sea espontánea, aunque sea una conversación de asuntos físicos, nos lavamos los pies los unos a los otros y nos cuidamos de estar contaminados. Si permanecemos en la presencia del Señor, el Señor vendrá a nosotros y nos lavará, no con la sangre, sino con el Espíritu, la palabra viva y la vida interior. Ahora puede orar diferente. Ahora no solamente va a decir, lávame con tu sangre, ahora puede decir, Señor, lávame con tu espíritu. Aleluya. Juan 7 lo dice, que en nuestro interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Está el agua ahí. ¿Para qué es que corre el río de agua viva? Para lavarnos unos a otros. Hermanos, necesitamos que la vida interior fluya en nosotros. Esto es que el Señor haga su hogar en nuestros corazones, pero necesitamos estar claros que para que podamos ser herramientas para lavar a otros, los portadores del lebrillo tienen que experimentar la vida de la cruz. Debemos ser guiados en la muerte y la resurrección, y luego la vida fluirá y tendremos algo para los demás. 2, espontáneamente algo viviente nos regará, fluirá en nosotros y nos lavará y volveremos a estar limpios. Nuestro espíritu será elevado, todo nuestro ser será muy grato en la presencia del Señor. Aunque hemos experimentado todas estas experiencias de manera ocasional, necesitamos que esto se convierta en algo constante y habitual. Ese lavamiento de los pies debe ser constante y habitual. Por nuestro caminar constante con el mundo, nos vamos siempre a ensuciar. Segundo Corintios 1:15, Pablo le dice a los corintios, con esta confianza anteriormente quise ir a vosotros para que tuvieseis doble gracia. La doble gracia se refiere a una visita doble que Pablo les haría. Es decir, ya lo visitó una vez y lo iba a visitar otra vez. ¿Y qué iba a hacer Pablo? Un doble suplir de Dios para los santos. En su visita, ellos iban a ser infundidos, llenos de Dios. Pablo no iba ayer allí a socializar, ni a hablar de deporte, ni a hablar de baloncesto. Pablo estaba lleno de la economía de Dios y en cada visita les infundía a los santos para lavarlos y limpiarlos. Punto B, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. En nuestra experiencia, aparte del lavamiento que tenemos por parte del Señor en nuestro espíritu, también necesitamos el lavamiento que podamos darnos los unos a los otros. Esta es una experiencia maravillosa. Cuando somos visitados por algunos santos y después que ellos se van, nos sentimos refrescados y podemos sentir el fluir de la presencia del Señor. Es glorioso. Yo personalmente tuve una experiencia hace unos 15, 20 años atrás. Todos pasamos por situaciones complejas. Y en medio de una situación compleja, llegó una pareja a visitarme. No nos habíamos visto, ellos no sabían nada. Lo único que yo sí sentí fue que cuando ellos se fueron, mi espíritu se había liberado. Y yo estaba lleno de gozo, estaba lleno de disfrute.
Ellos no me impusieron las manos, ellos no me reprendieron, ellos ministraron Cristo, ministraron Cristo. Y me trataron con tanta naturalidad, como si nada pasara, como si me hubiesen visto toda la vida. Me llenaron del Señor. Cuando yo salí, cuando ellos salieron, era otra persona. ¿Qué hicieron? Me lavaron. Me lavaron. Yo no era que tenía pecados. Es que las situaciones en que estaba me había opacado tanto, que me sentía tan apagado, pero su presencia me limpió. Qué glorioso. Necesitamos este tipo de lavamiento espiritual entre unos a los otros para ser fortalecidos. Es el lavamiento espiritual de los pies que ministramos unos a otros, lo que nos mantiene limpios del toque terrenal. Mientras andamos y laboramos en la tierra, no solo necesitamos el lavamiento de los pies de parte del Señor, el cual es ministrado directamente al interior de nuestro espíritu, sino también el lavamiento de los pies de parte de los hermanos y hermanas. Entonces, siempre que estemos por lavar los pies de otros, necesitamos seguir el modelo del Señor. Quitarnos nuestro manto, que significa dejar a un lado lo que usted es, sus logros, virtudes, atributos, todo lo que usted sea. Quítese el manto, con eso a un lado. Debemos humillarnos y despojarnos a nosotros mismos. No podemos pensar que somos mejores que nadie, que somos más altos que nadie, que vamos allí porque tenemos... No. Nos vamos a quitar el manto no para ir por encima de alguien, sino para estar abajo. Ser un esclavo que lava pies. Por eso, repitiendo otra vez, cuando Pedro le dice, no me lavarás los pies. Y yo sé que Pedro entendía que él no era el más apto, ¿verdad?, para lavar los pies. Pero muchas ocasiones, sin nosotros darnos cuenta, personalmente yo he tenido la experiencia de decirle al hermano, sin decirle al hermano que voy a lavar los pies, en medio de un proceso que él me está trayendo, que está molesto, que está herido, que está ofendido. Y entonces empezamos a trabajar, a ponerle brillo para ver cómo logramos, y trato de explicarle por qué quizás pasaron las cosas. Y cuando él dice, no me importa ese asunto, yo fui ofendido, y yo me molestó y no aguanto más que me hagan eso. ¿Acaso ese no es Pedro que está diciendo, no me lave los pies? Y usted dirá que eso pasa en la iglesia. Oh, sí, eso pasa. Eso pasa. Así que en ese momento, el hermano, sin saberlo, en su molestia, no quiso escoger explicaciones, no quiso saber nada, que le dijera nada. Él lo que quiso decir, entiende que yo estoy molesto y que eso no me gustó y se acabó. Se quedó sucio, porque yo no pude hacer nada más. El orgullo y la falta de ir a la cruz nos priva en muchas ocasiones de ser lavados por otros. De ser lavados por otros. Punto 2, quitarnos nuestro manto significa destronarnos a nosotros mismos. Aunque no tengamos la culpa, tenemos que quitarnos nuestro manto y dejarnos lavar. O lavar a otros. Ceñirse con una toalla significa que estamos atados y dispuestos a perder nuestra libertad. Renunciamos a nuestra libertad con el propósito de ministrar vida a nuestros queridos hermanos y hermanas. Este entrenamiento está diseñado para los hermanos responsables y ancianos. Yo lo estoy adaptando para ustedes. Pero en el entrenamiento para ancianos, se le dijo a los hermanos, recuerden que ustedes no tienen ningún título. Ustedes son más que esclavos. Y usted, su servicio es para los santos, no es para usted.
Pero a nivel nuestro es igual. Cuando estamos sirviendo a otros hermanos, por mucho tiempo que lleve usted en el recobro del Señor y por muchos años que usted lleve en el recobro del Señor, eso no lo pone usted por encima de nadie. Usted es esclavo. Punto 5, Romano, cada uno de nosotros debe aprender cómo amar a los hermanos y hermanas al ministrarles el lavamiento espiritual de los pies, a fin de limpiarlos del toque terrenal. Esto los mantiene nuevos, frescos y vivientes. El hecho de que nos amemos unos a otros de esta manera es una señal de que pertenecemos a Cristo. Podemos resumir el concepto de los pies contaminados como la ranciedad en nuestra comunión con el Señor. Sin embargo, los pies limpios denotan una comunión fresca con el Señor. No son muchos los que hoy pueden decir que valoran y aman al Señor tanto como lo hacían hace 5 o 10 años. Muchas personas tienen que decir que no tienen el mismo sentimiento que tenían hace un año. Los pies de ellos están contaminados y ellos se han cansado. En esto consiste el cansancio espiritual. Es la pérdida de la frescura y vitalidad espirituales. Esto es lo que el Señor se refería en Apocalipsis, en la pérdida del primer amor. Este asunto de la pérdida del primer amor no llegó así de un día para otro. Hoy estoy lleno del disfrute y mañana ya lo perdí. No. Esto fue algo, como dije anteriormente, que se fue apagando poquito a poquito. ¿Y qué es lo que sucede? Es la sustitución de un amor por otro. Es cuando el Señor ya no es lo más preciado y cuando Él no es lo único que tenemos nuestros ojos. Entonces, poco a poco, el enemigo, utilizando la sutileza del mundo y de los quehaceres de la vida, nos va enredando, nos va apagando, nos va entreteniendo y sin darnos cuenta, perdemos el mejor amor. La importancia de toda esta comunión es a todos nosotros que nuestro estatus puede cambiar. Nuestro estatus puede cambiar de manera lenta, pero puede llegar a ir dejando al Señor como lo más preciado, moviéndonos a otros intereses y llega la degradación. Ahí en 2 Timoteo 3:2 habla de 7 clases de amadores negativos. Todos negativos. No tengo tiempo de entrar, los pueden buscar en la nota 2 de 2 Timoteo 3:2. Y hay 2 clases que no aman tampoco. Hay 7 clases que aman cosas y 2 clases que no aman. Ahí hay 8 tipos de amadores negativos. Ese es el resultado de descuidarse del primer amor, que poco a poco va cambiando y hace transición hacia otros amores. Así que todos los 4 mensajes anteriores convergen en este punto. El lavamiento de los pies es la práctica preventiva que evita que entremos en una etapa de frialdad, lejanía y complacencia en la vida de iglesia. Si dejamos que la sociedad se acumule, nuestra conciencia se adormece y el hablar de la unción y el fluir de la unción se entorpece. Esto definitivamente es un asunto muy serio que sin lugar a dudas ha causado y está causando mucho daño entre nosotros. El Señor siempre está fresco, punto B, y Él desea que nosotros estemos frescos todo el tiempo, no debilitados espiritualmente. Es por esto que dice que nos hace recostar en verdes pastos junto a aguas de reposo, nos conduce y restaura nuestra alma. El lavamiento de los pies mantiene una comunión íntima entre nosotros y el Señor reaviva nuestra vitalidad espiritual y frescura espiritual. Esa expresión debilitados espiritualmente implica que somos drenados, nos quedamos secos de fortaleza y vitalidad espiritual. Todos hemos estado en mayor o menor grado en esa experiencia. Y hoy posiblemente
en la localidad suya, como en la mía, como en muchas otras, hay santos que están drenados, que necesitan que la frescura espiritual y la fortaleza espiritual sea llevada a ellos para que sean reavivados. Por eso en 2 Timoteo 1:6a dice Pablo a Timoteo, por esta causa te recuerdo que avives el fuego del don que está en ti. Aquí la palabra avivar quiere decir volver a reanimar la llama. Reavivar es abanicar un pequeño fuego. Abanicar significa que aún queda fuego. Hace falta reavivarlo. Así que muchos santos necesitan que vayamos y los reavivemos. Le soplemos con la palabra, con la unción, con la gracia, para que sean despertados. Jamás, punto 6, deberíamos permitirnos envejecer, lo cual equivale a estar establecidos, asentados y ocupados. Debemos mantenernos vacíos, abiertos, frescos, nuevos, vivientes y jóvenes con el Señor. Como habla el Salmo 110:3, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu guerra, en el esplendor de su consagración. Tus jóvenes te serán como el rocío desde el seno de la aurora. Necesitamos orar, Señor, hazme uno de tus jóvenes, no importa si tiene 60, 70, 80, 90, usted puede ser uno de esos jóvenes. Usted puede ser rejuvenecido en su espíritu. Cada mañana tenemos que buscar ser rejuvenecidos con el Señor en nuestro espíritu. Estas 3 palabras, rocío, seno y aurora, todas implican frescura, novedad. Tenemos que entrar en esa frescura cada día. Punto 6. Debe haber en nuestro interior una frescura, poder, nutrimiento y suministro enigmáticos que impulse a otros a buscar a Dios por haber estado en nuestra presencia. Otros deberían desear buscar a Dios y su energía espiritual debería ser avivada como resultado de encontrarse con nosotros y hablar con nosotros. Esta definición de anhelar una frescura enigmática, es decir, una frescura que otros no pueden explicar, pero pueden reconocer que es algo que está pasando y los toca. Es algo que debe suceder en nosotros. Esa frescura enigmática que toca a los demás, como me pasó a mí con aquellos hermanos. No sé qué pasó, pero me reavivaron. Es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Pero desgraciadamente muchos están dentro no están en la frescura enigmática, sino que están en la protesta constante de por qué todo me pasa a mí. ¿Por qué siempre me pasan las mismas cosas? No hay disfrute. No hay disfrute. Ni pueden dar disfrute. Todos necesitamos entrar en esa esfera. En los mensajes pasados hablamos de amar al Señor en incorruptibilidad. Debemos ser aquellos que amamos al Señor de tal manera que nuestro hablar siempre produce que otros sean lavados y avivados. Necesitamos orar por una frescura, poder, nutrimiento y suministro enigmático que impulse a otros a buscar a Dios solo por haber estado en nuestra presencia. Necesitamos la renovación efectuada por el Espíritu Santo día a día para siempre poder estar frescos y vigorizados. El lavamiento de los pies significa recobrar nuestros sentimientos anteriores, lo cual nos trae de regreso a la frescura y novedad de vida y nos da nuevas fuerzas para recobrar la manera en que anteriormente valoramos al Señor como nuestro primer amor, a darle el primer lugar en todas las cosas. Y no podemos lavarle los pies a otros, a menos que disfrutemos al Señor como nuestra vida, que vence y obtengamos la ayuda del Espíritu para expresar tal vida en nuestro vivir. El Espíritu en otros, el Espíritu en nosotros es nuestro consolador, aquel que se encarga de nuestro caso, de nuestra causa y de nuestros asuntos, y necesitamos transmitir eso también a los demás.
Cada uno de nosotros necesita que nuestros pies sean lavados y cada uno de nosotros necesita estar preparado para lavar los pies de otros. Para lavar los pies de otros. Nada es más crucial, precioso o precioso que el lavamiento de los pies. Si sabéis estas cosas, Juan 13:17, bienaventurados seréis si las hacéis. Voy a saltar aquí al punto 7. El lavamiento de los pies es un asunto en el que el Señor nos ama hasta el fin para satisfacer nuestra máxima necesidad. Cada uno de nosotros debe aprender cómo amar a los hermanos y hermanas al ministrarles el lavamiento de los pies. No tengo más tiempo para compartirles, pero creo que ya hemos transmitido la carga más principal. Punto 8, por lo menos le leo el punto 8. Sin el lavamiento espiritual de los pies, la vida de iglesia, y esto es importante, no puede hacerse real en nuestra experiencia y la realidad de la vida de iglesia desaparecería. Este punto es serio, no lo podía dejar. Sin el lavamiento de los pies, la vida de iglesia no puede hacerse real en nuestra experiencia y la realidad de la vida de iglesia desaparecería. ¿Por qué? Porque todos nos convertiríamos en seres rancios, en seres fuera del disfrute, en seres sistematizados, que vamos a las reuniones, vamos allí, cantamos un poquito, ofrendamos, nos vamos, seguimos nuestra vida y nuestra conciencia se cauteriza y eventualmente la realidad de la vida de iglesia desaparece. Por eso Pablo ahí en el punto C dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, porque ellos han suplido vuestra ausencia. Mira lo que le hacen a Pablo, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Que podamos nosotros reconfortar al espíritu de los hermanos y que otros santos también reconforten nuestro espíritu. Romanos 15:32, al final del bosquejo, dice, pueda yo tener refrigerio y descanso con vosotros. Este es el resultado del lavamiento de los pies. Así que esta noche solamente les dejo que oren al Señor y oremos todos al Señor. Señor, éntranos en esta experiencia de no solamente yo ser lavado, sino que a través de mi lavamiento yo pueda transmitir el fluir del Espíritu a otros para que los demás también sean lavados. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias al Señor por esta palabra tan trascendental, tan esencial, la cual tú nos la guardaste antes de partir para dejarla para nuestra práctica y nuestro vivir como el medio para podernos mantener frescos, nuevos y frescos en ti. Gracias, Señor. Amén.